Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. A última hora de ayer, la ciudad de Jujuy, San Salvador de Jujuy, cambió completamente su fisonomía, porque distintas organizaciones sociales salieron a la calle en el contexto de un gran reclamo nacional, pidiendo trabajo, pidiendo comida, pidiendo ampliación de planes, o sea, distintas herramientas que posibiliten a las personas poder, cuanto menos, comer todos los días. La policía de la provincia les impidió a esta gente poder hacer lo mismo que se hizo en todas y cada una de las ciudades del país. Un acampe nocturno haciendo este reclamo. Lo fueron empujando del centro hasta que este acampe finalmente se terminó haciendo en la avenida Senador Pérez y Belgrano. Más allá de las intenciones de Morales de invisibilizar el reclamo y tratar de sacarse el lazo de encima aduciendo que era un reclamo de índole nacional, lo cual es cierto, pero no deja de ser menos cierto que las personas que estaban ayer en la calle, que eran muchísimas, son jujeñas. No son refugiados ucranianos que llegaron acá, no. Son jujeños que tienen hambre, que no tienen trabajo, que no les alcanza para comer todos los días, ni hablar de otras necesidades. Esa fue la fisonomía de Jujuy anoche. ¿Y cuál va a ser la fisonomía de Jujuy mañana a la mañana cuando en la legislatura provincial Morales dé su mensaje? Obviamente el oficialismo, el radicalismo, usando los prácticamente 150.000 planes que tienen y la incontable cantidad de militancia rentada, van a ir hasta la legislatura a dar, y esto lo pongo entre comillas, su apoyo a Gerardo Morales. Pero va a haber otra marcha mañana, que va a ser la marcha de fundamentalmente trabajadores del Estado que van a ir a la legislatura provincial a tratar de que el gobernador y los legisladores entiendan que los trabajadores del Estado en la provincia de Jujuy están por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que va a suceder mañana en Jujuy. Uno dirá, bueno, ¿Morales se va a hacer eco de eso? No. Morales está únicamente pensando en estas veleidades presidenciales que tienen, donde, y esto lo pongo lo pongo entre paréntesis, y esto según surge de la interpretación de los periodistas nacionales que están en contacto cercano con la máxima esfera política, que dicen que cada vez toma más forma y más peso la posibilidad de la fórmula Massa Morales para el 2023. A punto tal que a fines de abril el Frente Renovador hace un plenario donde ya prácticamente descartan que el Frente Renovador se va del Frente de Todos. Y todos sabemos el trabajo que está haciendo Morales para romper el Frente Cambiemos. Los dos rompen, se juntan y creen que así van a tener alguna chance de llegar. Morales está en eso. Y atención el lunes, porque el lunes va a comenzar el operativo Clamor. Esto es lo que hemos conversado algunas veces acá también. ¿Qué quiere decir esto? Van a empezar a aparecer expresiones y van a empezar a aparecer algo de vía pública, probablemente algunos pasacalles o carteles, pidiéndole, tal cual como lo escuchan, pidiéndole a Morales que sea reelecto, un tercer mandato. Una última consideración, y esto me hace acordar a Patricio Aylwin, este gigantesco dirigente político chileno que tuvo en sus manos nada más y nada menos que la responsabilidad de devolverle a Chile la democracia, porque fue el primer presidente electo luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Aylwin en su mandato reforma la Constitución y habilita la posibilidad de un segundo mandato para los presidentes. Cuando sus acólitos, sus seguidores, le proponen a Aylwin que sea candidato nuevamente, teniendo en cuenta que sus niveles de aceptación y popularidad eran altísimos, Aylwin dice que no, porque él había jurado esa Constitución. No la Constitución que habían aprobado, sino él había jurado la anterior y no podía vulnerar su propio juramento.
cuestiones de estatura política de unos y otros. Decía que mañana los trabajadores del Estado van a ir a la legislatura. Bueno, de esto es algo de lo que vamos a hablar porque nos va a acompañar la contadora Susana Ustares. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Susana, gracias por venir. Gracias por la invitación. Le doy unos números recientes. Primer trimestre del 2022, la suba total de alimentos fue del 17,6%. La suba de frutas, 33%. Y verduras, 27%. Y si seguimos sumando el pan, la nafta, ahora el gas en garrafa que se anunció ayer, 20%. Todos. Combustible. Combustible, bueno, la acumulación es enorme y ahora el desabastecimiento va a ser otro efecto de suba. La verdad es que este año la inflación se ha acelerado y se va descontrolando. Las estimaciones más moderadas ya la paran en un 60% anual. Esas son las optimistas. Las optimistas, las moderadas, incluso las oficiales, que sabemos siempre son tendiendo a marcar ciertos límites. Pero no, evidentemente este año está siendo muy complejo a nivel de variables. Además estamos hablando de costos fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, ahora va a subir el transporte para aquel trabajador que tiene que ir a trabajar, ni hablemos los que alquilamos. Y bueno, mientras tanto, las paritarias en todo el país se compadecen con esos valores y están cerrando las que son anuales en el orden del 50 y pico %. Acercándose a la estimación, pero con cláusulas de revisión posterior. Y los que son semestrales, algunos que han planteado el primer semestre, no bajan del 30%. ¿Por qué? Porque evidentemente hacen lectura de la realidad. Nuestra provincia no es el caso. Nosotros no solo no hemos tenido una paritaria formal reuniendo a todos los sindicatos como venimos reclamando para plantear una oferta sujeta a debate, se ha hecho una imposición del orden primero de un 19% y parece que después una flexibilización al 20% para un punto más para un semestre, que es el primero. Y en cuotas, es decir, progresivamente, ni siquiera en avances significativos. Pero a ver, con estos números que acabo de dar, Susana, ni siquiera la cuota alcanza a la inflación. Por supuesto. Además, a los docentes se le pagó una planilla con aumento en febrero, pero al resto de los estatales no. Y esa situación generó un reclamo porque todos somos trabajadores y todos tenemos este golpe de la inflación. Y entonces el gobierno inició un proceso de liquidar esta retroactividad a febrero tan desprolija y tan apresurada y tan sectorial que terminó rompiendo a unos gremios con otros gremios, enfrentándonos entre nosotros, porque se liquidó y pagó solo a la salud, por ejemplo, en primer orden. Fue excluido el Instituto de Seguro, que es parte de la salud, reclamo, liquidación, salud para instituto. A los 2 días la policía, y porque hay que tener educación, salud y policía, digamos, en orden. Y el resto de la administración quedó excluida. Pero tanto salud, educación como policía, este aumento escalonado hasta llegar al 19%. Sí, y empezando con un 6%, que es solo la inflación de enero y parte de febrero, ya un 6%. Y una maniobra que la verdad también complica, que es tocar un adicional en particular y llevarlo al 25%, porque no es todo el sueldo, es un adicional,
que no hace aportes. El tema es escapar al aporte jubilatorio. Como este no tiene aporte, este recibe este incremento y dicen ellos, nosotros discrepamos, los gremios, y lo vamos a demostrar seguramente, que la ingeniería del 6% más el 25% de ese adicional culmina en un 10% sumado, en un impacto promedio del 10%. Este promedio no va a ser alcanzado seguramente más que en algunas contadas liquidaciones. En general va a ser inferior, va a ser un 8, un 7, un 9. Creo que solamente con una antigüedad máxima pueda llegar al 10. Ahora, Susana, a ver. Pero ellos se llenan la boca diciendo que han dado el 10 de aumento retroactivo a febrero. Vamos a verlo, porque en marzo, cuando cobremos ahora el sueldo, gran parte de la administración que se quedó mirando la planilla suplementaria, porque no llegaron a ser liquidados, casos todos los municipios de la provincia, casos convenios especiales, escalafones especiales, entre ellos el Tribunal de Cuentas, vamos a cobrar el aumento recién de febrero, retroactivo, con los haberes de marzo, que también tienen el mismo aumento. Pero ni así llegamos. La verdad que este mecanismo de dividir, de liquidar y pagar a un sector y dejar a otros de lado, luego incluir a este y a aquel no, y llamar a uno y llamar al otro, esto es el colmo ya de la desprolijidad de una paritaria. Ni siquiera es una paritaria. No estamos teniendo una paritaria. Bueno, en la última convocatoria que vi, es más, cuando le decían la convocatoria a su gremio, a usted particularmente, no habla de paritarias la comunicación oficial. Sí. Habla de un encuentro, una conversaciones reunión, salariales. Si yo le reclamé eso ayer en presencia del ahora cambiado de funciones ministro de Trabajo, se lo reclamaba, le decía, ¿qué es convocar para tener conversaciones salariales? En ese caso, compartamos un café y no necesita ser en Hacienda si vamos a conversar de salarios. Esto no es una paritaria, no se respeta ningún mecanismo legal, ni provincial ni nacional. El hecho de que se convoque sindicatos, a mí la primera vez en el año, mientras hay otros sindicatos mayoritarios, los que se convocó ya 3 o 4 veces. Quiere decir que se va por los números, quién representa más cantidad de trabajadores. Y nunca se nos junta, cuestión de que no podamos argumentar nada. Ustedes nos hacen decir, ya arreglé con este, le dicen al otro, el otro dijo tal cosa que no nos consta. Álvarez García dijo que estaban contentos. Sí, sin embargo yo lo corregí, es más, le corregí la manera peyorativa en que se refirió a los sindicatos que fuertemente marcamos las anomalías legales, caso de APOAP y caso mío, y a mí me llamó la delegada, esa señora del Tribunal de Cuentas. Yo lo corregí, yo soy contadora y yo soy secretaria general electa de un sindicato con personería, que él debe respetar. Y lo digo públicamente porque él lo dijo públicamente, por este medio también. Y que debe respetar a la dirigencia por su representatividad. No le pido respeto personal, que sí como mujer le merezco, sino respeto a mi institución, a la que dignamente represento y a los trabajadores que me han elegido para esto. Ni siquiera eso tenemos los dirigentes en Jujuy. Pero bueno, quedó aclarado esta situación y pasamos al tema central. A conversar. Y sí, pero yo llevaba, como llevo siempre, escrito todo lo que voy a expresar y lo que quiero que quede sentado en una nota que le hago firmar de puño y letra a los 3 ministros. Y de esa manera yo documento mi postura, porque lamentablemente las reuniones terminan y no hay un acta. No hay una desde el año pasado. ¿No hay constancia de lo que se habla en la mesa? Nada. Hay, sí, un doctor del Ministerio de Trabajo que toma notas. Pero entonces sí es una conversación, digamos. Exactamente. Hacerla ahí, bueno, un café del centro da lo mismo. Y no hay ofrecimiento formal, documentado, no se le dice lo mismo a todos los sindicatos. De hecho, a los municipales de Perico, que integran la intersindical,
les dijeron que era la liquidación un 10%. Y cuando van a verlo, la circular dice un 6%, más el 25% de este adicional. Entonces los compañeros dicen, ¿por qué nos dijo un 10? Ah, porque sale un 10. Según ellos sale. Ahora que vamos a ver la liquidación, a ver a quién le sale un 10. Esta forma de dar los aumentos, además, totalmente unidireccionales, así lo dispusieron ellos, sale en una circular cuando el sueldo ya está liquidado y al día siguiente sale cronograma. Hoy salió cronograma. O sea que la discusión con los gremios es irrelevante. Y a mí me reciben cuando ya tengo la circular en la mano. Entonces, ¿qué puedo argumentar y qué puedo decir? Bueno, igualmente pude. Y escribí y firmé y me recibieron por escrito todas mis objeciones y mis aportaciones a todo esto. Pero no responden a nada, ni a una nota, ni a un escrito. Cuando se los demandó, se recuerda judicialmente. ¿Por qué tanto destrato? Evidentemente no estamos en la agenda de interés del gobierno, somos una molestia, ¿no? Con nuestros reclamos, con nuestros... No estamos... él, por supuesto, cuando se refirió al paro, primero de los docentes y luego de UPCN por estas desprolijidades de la paritaria o por no tener acuerdo paritario, reconoció que nada alcanza, dijo, pero hay que trabajar, somos el Estado, tenemos que servir a los ciudadanos. A la hora del trabajo sí somos servidores públicos, pero él en su plataforma de lanzamiento, él en sus dos campañas, habló de jerarquizar al Estado, jerarquizar al empleado público. Le hizo cartas abiertas a Eduardo Fellner exigiéndole un pago digno de los salarios. Evidentemente, una cosa es cuando uno se propone y otra cosa es cuando uno gestiona. Susana, es más, ¿hace cuánto no habla con el gobernador? En realidad, el gobernador lo hemos visto a 20 días de asumir su primer mandato. Y luego nos llamó al COE por ahí del año 2020 por grupos y fue solamente para enrostrarnos la pandemia y todo lo que ella significaba. Un poco para justificar que ese año perdimos un 30% frente a la inflación y que solo se dio aumentos en noviembre y diciembre de ese año y todo el resto del año no, ni se nos convocó. Entonces yo ayer le decía al ministro de Hacienda, ¿qué hacen con los recursos que reciben por sobre de la inflación y no se vuelcan a salarios? Se paga la pandemia, se paga la deuda. En ese caso reconozcan que con nuestro ajuste están haciendo otras cosas. Yo agrego algo, o se paga la campaña. Y se pagan los viajes y se paga todo lo que se hace en la provincia. Entonces, reconozcan al menos que el ajuste del salario ha ido a estos conceptos y no lo que hacía el ministro y hizo el gobernador, decir que el año pasado, ni ningún año se perdió ante la inflación, una negación a una realidad que muchas veces le he documentado aquí y a todo el que lo quiera ver. Yo hago cuadros profesionalmente firmados por mí, matrícula debajo. ¿Por qué? Porque son genuinos, porque son ciertos, y los presento y los hago públicos, mientras que las finanzas del Estado son una incógnita. El MECON Nacional dice que vienen a la provincia recursos por sobre de la inflación. Y me dicen, no, pero eso habría que depurarlo porque en el camino se detrae esto, se detrae... Bueno, todo eso decirlo en la mesa al oído ahora de todo el mundo. Asaltan la diligencia, como las películas de cowboy. Claro, Y la van asaltando. ¿Sí? Claro, pero porque hay compromisos previos, porque hay endeudamiento previo, yo me imagino que... Pero díganlo, transparentenlo, sepamos... Así como yo te digo que los sueldos han perdido, decime por qué no se puede, y porque la paritaria es ese mecanismo en el cual las partes, empleados y patrones, exponen información, se presenta a la mesa de buena fe documentación que no hemos tenido nunca respecto de lo oficial. Nosotros nos basamos en las páginas, que sobre todo en la Nación están actualizadas, en la provincia no. Entonces, pongamos blanco sobre negro. Evidentemente hay un destrato permanente a los trabajadores de Jujuy. Ahora, Susana, yo hago este análisis, ¿no? Supongamos, y seamos generosos, que le van a dar el 20% en el primer semestre.
20% en el primer semestre, con una inflación calculada en el 60%, siendo optimista, muy optimista. Exacto. ¿Usted cree que en el segundo le van a dar el 40%? Nunca ocurre eso, al contrario, se dilata la paritaria, se sientan en los tiempos, ¿y qué pasa? Termina el año calendario y bajan la persiana y se acabó la discusión. El año pasado, luego de ofrecer el 12% no aceptado pero impuesto, que fue en el mes de agosto, nunca más tuvimos reuniones. Se cerró, se dio el 12 en 3 tramos de 4, septiembre, octubre y noviembre, y ese noviembre fue el último aumento hasta ahora. Y en diciembre un bono, el más bajo del país, sin ninguna conversación con ningún sindicato, con presentaciones no respondidas, firmadas por todos los sindicatos. Entonces, es fácil, se cierra la puerta, se cierra la ventana, se hace oídos sordos, se desoye el reclamo de los trabajadores, se reprime el reclamo justo, ¿sí? Y bueno, no tenemos ningún otro mecanismo si los compañeros por ahí tienen temor de acompañar las medidas de fuerza, primero, porque se descuenta de los salarios, segundo, porque se criminaliza con sumarios, persecución dentro de los organismos y la persecución del Código Contravencional y de la policía, que le forma causas. Y recordemos, a ATE le detuvieron dirigentes por una movilización. ¿Ustedes mañana van a la legislatura en cierta manera obligados por la reacción del gobierno? No, nosotros vamos a la legislatura porque queremos expresar con nuestra presencia disidente y pacífica, porque somos trabajadores y servidores del Estado y no queremos alterar un acto democrático y constitucional como es el discurso. Lo que sí queremos es visibilizar que no hemos tenido paritarias, que las paritarias hace 6 años son a la baja, sin alcanzar la inflación. Y queremos, con nuestro andar por las calles, que no quede la única voz, la del gobierno, negando la realidad, sino que haya otra voz, la voz de los trabajadores. Nosotros vamos a hablar con los medios nacionales que visiten la provincia, vamos a enviar material a los distintos canales para ver el que tenga recepción los pueda pasar. Le voy a dar una mala noticia. Eventualmente los medios nacionales que vienen son a hacer alineados. Publinotas, vienen a hacer. Pero no todos. Que tengan... No todos. Hay medios que van a venir opositores o detractores, como ellos lo llaman, pero yo creo que hay voz para todo. Así como hay canales en Jujuy donde se recepta las inquietudes contrarias al gobierno, hay medios nacionales, orales, escrito y televisivo. En mi caso vengo de estar en un Congreso Nacional y lo que le he pedido es la difusión de la actividad gremial que hacemos en Jujuy y sus magros resultados, y los vamos a hacer con los mecanismos que tenemos. La CGT, que ampara a POC y a muchos otros, y que en Jujuy está tratando de reorganizarse y tener presencia, hoy por hoy replica todo este tipo de cosas en revistas gremiales, en revistas especializadas, y tienen acceso. Nosotros lo que queremos es visibilizar el problema, porque está tapado, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que se reclama. Y mi clamor y mi trabajo permanente es informarles que lo que estamos reclamando no es ni siquiera un aumento, porque aumento sería superar la inflación. Claro. Estamos pidiendo que se alcance la inflación, es decir, que se mantenga el poder adquisitivo. No estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo una recuperación del salario que ni siquiera lo conservamos nosotros, lo derramamos al comprar, al pagar las cuentas. ¿En dónde? En la economía de Jujuy. Nosotros no vamos a gastar a otra provincia ni a otro país. Entonces, nuestra lucha es la lucha de Jujuy por recuperarse. ¿Qué esperan de Gaspar Santillán, nuevo ministro de Trabajo de la provincia? A las 18 de hoy asume. Sí. Bueno, en realidad nosotros... Es un hombre que viene del sindicalismo, por lo menos. Sí, ¿no? Venimos diciendo eso de que tendría que ser el ministro de Trabajo un compañero sindical o con conocimientos sindicales aceitados,
que conozca este mecanismo paritario, que lo haya vivido tal vez desde el otro lado. El compañero Santillán, ya hace un tiempo que es también legislador, nos ha recibido en algunas veces en la Casa de Piedra, hemos tenido conversaciones, hasta ahora ha sido par de dos compañeros sindicalistas que también son diputados. Nosotros esperamos siempre lo mejor, aunque por ahí después no lo tengamos, creo que hay que dar la chance y yo voy a pedirle una audiencia para estos días posteriores a su asunción, cuando él se organice en su agenda, porque quiero trasladarle toda la historia vivida hasta el momento. Lo más sano sería que el mismo lunes Santillán empiece él a convocar a los distintos gremios, a escuchar. Aunque sea para hacer estas, entre comillas, conversatorios, ¿no? Capaz que, como diría Alberto Fernández, terapia de grupo, pero por lo menos empezar. Al menos catarsis, digamos, de decir, esto nos viene pasando, y sobre todo los cuestionamientos que ya le formulamos muchas veces al ministro saliente, que permanece en la mesa paritaria, solo que desde gobierno, espero que siga asistiendo a las reuniones paritarias, porque tiene un conocimiento adquirido de todo este tiempo, más allá de que todos los cuestionamientos van a caer ahora sobre el nuevo ministro, la falta de inspecciones, la falta de actas, la falta de convocatoria regular, la falta de respeto a leyes vigentes, ¿sí? Como la ley de paritaria provincial y la ley de paritaria nacional, la ley de asociaciones sindicales y demás. Necesitamos avanzar en la provincia en la carrera administrativa, en el convenio colectivo de trabajo, herramientas que nos da, y la OIT ha puesto en vigencia un último convenio que necesitamos se difunda grandemente dentro de lo que es el empleo público y privado de la provincia, que es el convenio 190 contra el acoso y la violencia laboral. Esto está instalado en Jujuy, está naturalizado en Jujuy y es un flagelo que necesitamos abordar. Así que a este ministro le tengo preparado un pliego histórico y un pliego de demandas actuales, al menos de mi sector. Y también podemos armar algo similar con el reclamo de todos. Este ministro que deja trabajo en notas periodísticas, por eso lo menciona en este medio, dijo que yo los impulso a los otros gremios, que yo como que los manipulo, como que... Bueno, mi gestión gremial, yo la verdad soy insoportablemente administrativista, ¿no? Y creo que lo que he impulsado ha sido que nos manifestemos por escrito. Y esos escritos son los que nos quedan como registro. Y el valor, y es el valor documental de lo que se viene de la gestión gremial, porque la gestión gremial es una gestión. Por supuesto. Y por lo tanto tiene que documentarse. He trabajado arduamente estos casi ya 14 años que llevo en el sindicalismo, para que el sueldo tenga un tratamiento de sanidad. Esto que ha hecho el gobierno de pagar tocando distintas cuerdas solo para escapar al aporte jubilatorio, verdad que perjudica la caja jubilatoria, perjudica la obra social, perjudica a las familias en esto. Yo creo que tenemos que ir con un gobernador contador, un vicegobernador contador y medio gabinete compuesto de contadores públicos. Nos debemos una sanidad contable, tanto de los sueldos como de la contabilidad del Estado. Debiera trabajarse fuertemente en esa línea. Yo en ello me reconozco más técnica que sindicalista. A la fuerza me llevan preso, entonces yo estuve a la altura de la demanda y voy a renovar mandato. Estamos en un proceso eleccionario interno dentro de mi sindicato. El 29 de abril vamos a votaciones con lista única, la cual encabezo nuevamente, y vamos por 4 años más de gestión gremial. Al frente del sindicato. Al frente de este sindicato y también de la Secretaría de Capacitación Nacional de APOC. Se ha conformado una comisión para la carrera administrativa que también integro. Bueno, toda mi fuerza está puesta en jerarquizar el empleo público. Susana, gracias por haber venido. A ustedes porque un placer. Me soportaron. No, por favor, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá para hacer
otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Pálpala Hoy.